Bienvenidos. Hoy hablaremos sobre el estado del arte. Nuestra agenda es concepto del estado del arte, metodología para hacer el estado del arte, luego propiamente el desarrollo del estado del arte, que es el estudio, luego la redacción de un capítulo del estado del arte y la defensa y sustentación de la misma. En esta sesión revisaremos los conceptos básicos sobre el estado del arte. ¿Qué es el estado del arte? El estado del arte es todo el conocimiento desarrollado para el problema de estudio. Esto significa que debemos centrarnos en el problema y el problema debe estar bien definido y debe ser independiente de la organización que tiene el problema. ¿Por qué? Porque es muy probable que no encontremos conocimiento científico para el problema que tiene una organización, pero sí encontraremos conocimiento para el problema independientemente de la organización. Segundo, hablamos de todo el conocimiento. Esto es, el conocimiento desde el origen en que aparece el problema o los primeros papers que hablan sobre el problema, hasta la actualidad. El tercer punto sobre las formas del conocimiento del problema lo veremos con mayor detalle en la siguiente lámina. Bien, todo el conocimiento se refiere a los modelos que se han hecho para el problema, software que se han hecho para el problema, las herramientas, las arquitecturas, frameworks, los estándares, la taxonomía, los procedimientos, algoritmos, métodos, prototipos, etc. Todo el conocimiento hecho para resolver el problema desde el origen hasta la actualidad. Pasemos a hacer algunas precisiones. Debemos aclarar que hay conocimiento que se podría aplicar al problema, pero que no se aplicó aún al problema. Este tipo de conocimiento no es parte del estado del arte, porque el estado del arte se refiere al conocimiento hecho, realizado, y no al conocimiento que se va a realizar. Por ejemplo, en el tema Sistema inteligente para identificar perfiles asociado a un hecho delictivo. Una técnica muy buena que se podría aplicar, pero que todavía no se ha aplicado para resolver este problema, es el SVM, Support Vector Machine. Entonces, como no se ha aplicado a este problema, ciertamente no corresponde al estado del arte, a pesar que se pueda aplicar. Otro ejemplo con el mismo tema: sistema inteligente para identificar perfiles asociados a un hecho delictivo. Ahora supongamos que hemos encontrado el siguiente paper: Expert System to Identify Criminal Profile Associated with a
Criminal Act. La pregunta es, ¿este artículo es parte o no del estado del arte? La respuesta es sí, porque como se puede ver, es un artículo que se refiere a un sistema experto hecho para el problema. El problema que en este caso es identificar los perfiles asociados a un hecho delictivo. Entonces, es un conocimiento hecho para el problema y por consiguiente, sí es parte del estado del arte. También existe un conocimiento básico para comprender el problema. En este caso, ese conocimiento básico para comprender el problema no corresponde al estado del arte. A esto lo llamamos marco teórico. Por ejemplo, en el tema Sistema inteligente para identificar perfiles asociados a un hecho delictivo, conocimientos genéricos básicos podrían ser: ¿qué es un hecho delictivo? ¿Qué son los perfiles de delincuencia? ¿Qué es un sistema experto? En fin, son conocimientos genéricos, no son conocimientos para resolver el problema. Por consiguiente, eso no es estado del arte. Finalmente, veamos un ejemplo más. La técnica aplicada, adaptada, sí es parte del estado del arte, pero la técnica en general no es parte del estado del arte. Hay que diferenciar la técnica general que fue tomada para resolver el problema de la técnica que efectivamente fue utilizada para resolver el problema. Esta última es más bien una técnica aplicada adaptada al problema. Por ejemplo, en el tema Sistemas inteligentes para identificar los perfiles asociados a un hecho delictivo, vamos a suponer que para este tema se ha hecho sistemas inteligentes aplicando sistemas expertos. Entonces, el sistema experto para el hecho delictivo sí es parte del estado del arte, pero sistema experto en general no es parte del estado del arte. Entonces, hay que aclarar que el conocimiento hecho para el problema es parte del estado del arte. El conocimiento genérico no es parte. ¿Cuál es la finalidad de hacer el estado del arte? En el caso de pregrado, es que se conozca cuáles son esas técnicas, deseables todas o las más recientes, que nos puedan ayudar a resolver el problema. Y de esas técnicas, identificar cuál es la más adecuada. O sea, ¿qué podríamos nosotros seleccionar para resolver el problema? Y finalmente, también conocer, cuando ya estudiamos los papers, cuál es el proceso a seguir para resolver el problema. En el caso de posgrado, la finalidad del estado del arte es identificar las técnicas más adecuadas para resolver el problema. Segundo, conocer las técnicas al extremo de que el investigador pueda identificar sobre las técnicas qué se puede mejorar
y eso es el aporte a la maestría. O ¿qué se puede mejorar sustancialmente o innovar? Eso es un aporte de doctorado. Y también la otra finalidad es que al momento de estudiar las papers, el investigador conozca el proceso para poder mejorar el conocimiento o innovar el conocimiento. Esto es, cómo construimos un nuevo conocimiento o cómo mejoramos un conocimiento. Bueno, para terminar esta parte, para hacer un aporte es indispensable conocer lo que existe. Esto es indispensable el estado del arte. De lo contrario, si no conocemos lo que existe, hay un alto riesgo de que podamos hacer un aporte que ya ha sido hecho. En otras palabras, el supuesto aporte no es un aporte, dado que hay un trabajo similar o mejor a lo que se pretendió o se ha hecho.